que busco, que encuentro, mi Padre, que anhelo, mi vida, mis sueños, mi ser yo entrego, que busco, que encuentro, mi Padre, que anhelo, mi vida, mis sueños, mi ser yo entrego hoy. Eres Señor en potestad, la creación que alabará. Amén, así es, muy buenos días. Amén, Él es digno de toda alabanza. Saludándonos ya en esta mañana, el día domingo 20 de septiembre, le doy la bienvenida a todos los que ya se conectan, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, sean todos muy bendecidos en este día. Amén. Mientras nos conectamos, saludamos, ¿verdad? Y esperamos a que toda la iglesia hoy día pueda tomar el lugar que le corresponde, ese lugar de fe, Dios, que siempre el Señor espera de cada uno de nosotros. Sean bienvenidos mientras alabamos al Señor. Encuentro mi Padre, que anhelo, mi vida, mis sueños, mi ser yo entrego, que busco, que encuentro, mi Padre, que anhelo, mi vida, mis sueños, mi ser yo entrego hoy. Eres Señor en potestad, la creación que alabará, mi corazón te adorará por siempre y siempre. Solo a ti cantaré, solo a ti danzaré. Solo a ti cantaré, solo a ti danzaré. Así es, ¿cuánto le dicen al Señor? Solo a ti, Señor, quiero danzar, solo a ti, Dios, quiero celebrar, solo a ti, Señor, quiero bendecir con todo mi corazón, este día y cada día. Amén. Las fiestas de la independencia de nuestro país, ¿verdad?, de Chile, comienzan ya a terminar, ¿verdad? Para muchos tiempos de descanso, para otros no, porque llevan ya mucho tiempo descansando, ¿verdad? Pero en fin, un año absolutamente diferente, un año absolutamente distinto al que quizás todos estamos acostumbrados a vivir. Por supuesto que sí, pero hay algo que no cambia, es la fidelidad de Dios. Hay algo que nunca va a cambiar, es el amor de Dios para tu vida, para tu hogar, para los tuyos, si tú crees con todo tu corazón. Amén. Mira lo que dice el Salmo 112. En el verso 1, 2 y 3 dice: bienaventurados, dichosos, bendecidos. Amén. Todo hombre, toda mujer que teme a Jehová. Amén. Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Cuántos se deleitan en la palabra y en los mandamientos del Señor? ¿Cuántos entienden que el Señor los ha dado para bendecir nuestras vidas? Amén. El verso 2 continúa diciendo aquí: su descendencia, dice acá, será poderosa en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo reciben en esta hora? Y la generación de los rectos será bendita. Qué maravilloso Dios, cómo nos ama. Amén. Bienes y riquezas habrá en su casa, dice la palabra del Señor, y su justicia permanecerá para siempre. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no alabarle? Les damos la bienvenida en esta hora
amén, a su iglesia, el Israel de Dios. Le damos la bienvenida de norte a sur, a todos mis hermanos, amén, desde Arica hasta la Antártica y aún fuera de esta frontera, a todas las naciones del mundo. Sean bienvenidos a la casa del Señor, sean bienvenidos, amén, a un tiempo de bendición de parte de nuestro Padre Celestial. A Él es digno, a Él sea toda gloria, a Él sea toda alabanza, amén. Dios les bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, solo a Jesús, solo a Jesús. Levantemos nuestras manos a Jesús. Así es, amén. Su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad. Amén. Al que vive por siempre, amén, al infalible, al que no falla, al fiel, al exacto, al perfecto, al eterno, a nuestro Señor, amén, a Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Cuántos adoran en el nombre poderoso de Jesús? Amén. Él es quien nos da la vida, Él es quien nos da el camino, ¿verdad?, hacia la justicia de Dios. Él es el que nos acerca al Padre. Él es el que es por quien podemos ser llamados hijos de Dios. Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de esta gran familia de la fe. Amén. A través de Él somos bendecidos. A través de Él somos guardados para su gloria. Amén. Así que gracias, Señor. Cómo no adorarte, cómo no exaltarte. Amén. ¿Cuántos saben que somos llamados por parte del Señor? Somos llamados, ¿verdad?, no solo a recibir bendición, sino que también somos llamados para ser testigos del Señor. ¿Cuántos testigos de Dios hay aquí en este día? Reunidos, congregados en este día domingo, ¿verdad? Después de haber comido ricas empanadas, unos buenos asados, ¿verdad? Si usted ha tenido esa oportunidad de estar junto a la familia, de estar junto a los esposos, a las esposas, junto a los hijos, ¿verdad? Hoy también es un tiempo para dar testimonio, es un tiempo para adorar, para congregarnos, para buscar la presencia del Señor. Amén. Hoy traigo una palabra para ustedes de parte de Dios que está en el libro de los Hechos. Vamos a leer el libro de los Hechos y quiero pedirles que le preste mucha atención, porque es muy importante, muy importante que la palabra de Dios se nos revele, amén, que podamos comprenderla. Y vamos a examinar por qué es tan importante poder comprenderla también, cómo nos puede bendecir al entenderla
Y cómo también podemos ser llevados a grandes errores cuando no la entendemos, cuando no la comprendemos, cuando no se nos revela. Amén. Y también vamos a descubrir cuándo se nos revela, cómo es que se nos revela, cómo hace Dios con todos nosotros. Amén. Lo claro es que hemos sido llamados a ser testigos de nuestro Señor. Amén. ¿Qué es ser testigo de Dios? Ser testigo de Dios es una persona que no solo cree en Él, sino que lo da a conocer. Una persona que dice, yo soy un creyente, yo soy una persona que creo en Él, que cree en su palabra, amén, y que testifica con su palabra, pero también testifica con su conducta, amén. El Señor nos llama al arrepentimiento, por lo tanto debemos testificar con nuestra conducta de que somos personas arrepentidas. ¿Qué significa arrepentidas? Que hemos cambiado nuestra actitud, que hemos cambiado nuestra manera de ser. Si en algún momento en nuestra vida, ¿verdad?, nosotros hemos sido formados con cierto carácter, ¿verdad?, y hemos heredado de nuestros antepasados ciertas conductas, el Señor nos llama para bendición y para vida eterna a cambiar ciertas conductas y a cambiar nuestro carácter y a asimilarlos al carácter de Cristo. Eso es el arrepentimiento. Amén. Que si antes lo malo no nos parecía bueno, o sea, si lo bueno nos parecía malo, a eso me refiero, ¿verdad? Y entendemos que lo bueno es bueno y lo malo es malo, entonces tenemos que ir detrás de la verdad, hay conocer la verdad, porque a través de la verdad también seremos libres. Amén. Eso es ser, resumidamente, un testigo de Cristo, un hijo de Dios, una hija de Dios. Amén. No una persona religiosa, no me malinterprete, sino que una persona libre, una persona que se renueva, amén, en su conocimiento acerca de Cristo, acerca de Dios y en el entendimiento de la palabra a través de la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Amén. Lo primero que tenemos que tener claro es que somos hijos de Dios. Somos la iglesia, todo creyente es parte de la iglesia del Señor. Y el libro de los Hechos nos habla claramente acerca de un inicio, acerca de la iglesia del Señor, del término de una etapa en la vida y el inicio de una nueva, bajo la bendición, ¿cierto? Y bajo la cobertura del Señor. Vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Amén. ¿Tiene usted ya su Biblia allí? Allí está reunida la familia en su casa. Amén. Listo, entonces vamos a presentarnos primero ante de nuestro amado Señor. Vamos a orar y darle las gracias por permitirnos estar en esta mañana. Amén. Cierra sus ojitos allí y adora al Señor con sus palabras. Dele gracias. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos reunimos a esta hora, Señor, de manera presencial, digo Dios amado, porque estamos presentes en espíritu, estamos presentes en fe, estamos presentes, Señor, a pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades, estamos aquí, porque anhelamos de usted, porque creemos en usted, porque queremos ser testigos, Señor, y recibir más de usted. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, en esta mañana queremos adorarle, en este día y en este tiempo queremos, Señor, honrarle y bendecir su nombre. Y también, Dios amado, abrir nuestro corazón para recibir de usted todo lo bueno que viene desde su presencia. Queremos recibir de usted todo su amor, toda su enseñanza, toda su instrucción y toda impartición espiritual para nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, bendecimos su nombre y le damos las gracias por permitirnos, Señor, estar aquí en esta hora, Dios amado, congregados en la fe, congregados a través de estas redes sociales, Señor. Yo le pido, Señor, que usted ahora mismo comience, Señor, a derramar bendición, sobreabundancia, sobre todos aquellos que reciben su palabra en el nombre de Jesús. Bendigo a las familias, bendigo, Señor, a cada hijo y hija suya que en esta hora, Dios, se congrega, Señor, se reúne para adorarle, para exaltar su nombre. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Bienvenido sea, amado Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Hechos capítulo 1. Dice así la palabra del Señor. Dice que en el primer día, dice aquí, en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Amén. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había él escogido. A quienes también
después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Que les mandó que no se fueran, sino que esperasen la promesa del Padre. Amén. La cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, recordemos que toda esta escena es después de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor. Este es el día 40 de la aparición de nuestro Señor Jesucristo resucitado a sus discípulos, y les estaba entregando los últimos mandamientos, amén, que ellos debían cumplir. Entonces los que se habían reunido les preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No olvidemos esto, que Dios nuestro Padre tiene absoluta y total potestad. Él sabe por qué permite las cosas, Él sabe por qué hace las cosas, aun cuando a veces a nosotros no nos agradan. Amén. Y no nos toca a veces a nosotros saber cuáles son las sazones, amén, que el Padre puso en su sola potestad, dice el Señor. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ello, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, ángeles del Señor, ¿verdad? Los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre ustedes al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué tremendo lo que nos dice el libro de los Hechos. Lo primero que quisiera comenzar hablando es aclarar un poco acerca de los propósitos, ¿ya? Y de los porqués. El libro de los Hechos abarca un tiempo de transición, ¿ya? Recuerde usted que antes de los Hechos están los Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y los Evangelios, ¿verdad?, son libros escritos por los apóstoles, son libros escritos por los discípulos, amén. Algunos testigos fieles, algunos que estuvieron presencialmente en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo aquí, ¿verdad? Y fueron testigos, y luego en su andar, y luego de recibir la llenura del Espíritu Santo, ellos escribieron los hechos de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay uno que no estuvo entre aquellos discípulos, hay uno que no conoció presencialmente a nuestro Señor Jesucristo, y ese fue el evangelista Lucas. Amén. Y este evangelista Lucas lo que nos expresa a través del libro de los Hechos es un tiempo de transición, ¿ya? Es cuando Israel, el pueblo de Dios, se retira de la escena del protagonismo de la historia bíblica, porque recordemos que el Antiguo Testamento habla exclusivamente del pueblo de Dios, ¿verdad?
Habla de la creación a través de Moisés, ¿verdad? Donde Dios le revela a Moisés toda la creación del universo y del mundo y del hombre y de la vida. Pero también habla, ¿verdad?, desde del nacimiento, desde cuando Dios escoge a un hombre y sobre quien pone una promesa. Le dice, ¿cierto? Yo haré de ti una nación grande, una nación que me siga, una nación que me honre, una nación que haga la diferencia. Será mi pueblo. Y desde entonces, ¿verdad?, el Señor cumple cada una de sus promesas, cada una de ellas, y levanta grandes hombres y mujeres, y la nación de un hombre nace una nación inmensa, incalculable en cantidad de personas, y viven una cantidad inmensa también de procesos, ¿verdad?, en donde Dios debía ser su Dios, en donde Dios debía ser su rey, pero sabemos, ¿verdad?, que muchas veces también el pueblo de Dios no aceptó y transgredió a este Dios todopoderoso. Entonces en el Antiguo Testamento, el protagonista de la Biblia es el pueblo de Dios. Ese es Israel, ¿verdad? Hasta los evangelios. El mismo Jesús decía en los evangelios que Él había venido a las ovejas perdidas de su pueblo, ¿verdad? Pero ese no era el plan definitivo. El plan definitivo era también dar a conocer su nombre a las naciones. Y por eso es que el libro de los Hechos es un libro de transición. Es un libro en donde termina la historia de un pueblo de Dios escogido, ¿verdad? Y ahora quien toma el protagonismo es la iglesia. Es aquí donde nace la iglesia. Cuando el Señor Jesús parte, cuando el Señor Jesús es ascendido al cielo y Él envía su Espíritu sobre sus discípulos, entonces nace la iglesia de Cristo Jesús. Y es a través de este nacimiento, es a través de este nuevo pacto en donde usted y yo hoy día tenemos acceso al Padre. Es por esta razón, es que usted y yo hoy día podemos ser salvos y también podemos ser testigos. Amén. Sin haber conocido presencialmente a nuestro Señor Jesucristo, obviamente, porque Él estuvo aquí hace miles de años, pero el Espíritu de Dios hoy está en medio de nosotros y nos hace testigos, amén, a través de Cristo, a través de la fe en su palabra, a través de la fe en sus mandamientos, los mandamientos antiguos y los nuevos, amén. Somos testigos, somos hechos hijos de Dios juntamente con Cristo Jesús. Ahora Él como el primogénito entre muchos, amén. Mire qué privilegio, qué bendición es poder recibir en este tiempo sin haber hecho ningún esfuerzo, sin haber padecido ninguna persecución, simplemente por creer, ser hecho un hijo, una hija del Señor. Amén. El programa profético de Dios en el Antiguo Testamento da lugar a un nuevo programa. Por eso es que este libro de los Hechos es un tiempo de transición. Amén. Ahora nace el misterio de la iglesia, como les decía. Fue a través de los apóstoles y de los discípulos que Dios trae al mundo la revelación de su nuevo programa o nuevo pacto, que es la iglesia. Por eso es que el Señor, cuando predicaba aquí entre medio de su pueblo, les decía que ahora ellos conocerán el reino de los cielos a través de Él. Y nadie podía ir al Padre si no era a través del Hijo. Él nos estaba entregando, amén, una nueva condición en la vida del hombre. No existían los hijos de Dios, pero ahora existen, amén, y existimos los hijos y las hijas del Señor. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido este nuevo pacto, Dios ha establecido este nuevo tiempo para la humanidad. El último tiempo, el tiempo de la salvación, el tiempo de la gracia, el tiempo de la redención, el tiempo del perdón. Y ese es el mensaje de la palabra, y ese es el mensaje de la iglesia. Amén. No el mensaje de la perdición, no el mensaje de
mire, del dolor, no, el mensaje de la vida eterna. Las buenas nuevas, las buenas noticias son que el reino de los cielos ha llegado, amén. Y si tú y yo nos arrepentimos, si tú y yo cambiamos nuestra conducta, nuestra actitud, nuestra manera de ser, alcanzaremos, ¿verdad? Y alcanzamos, ya hemos alcanzado la posición, la condición de hijos de Dios, amén. Pero también debemos ser testigos. Lucas escribe Hechos, amén. El primer tratado, dice aquí, comienza diciendo, en el primer tratado, oh Teófilo, él le escribe esto a Teófilo, un hombre de Dios también, otro discípulo del Señor. Y le dice, en el primer tratado hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, ¿verdad? El primer tratado es el Evangelio de San Lucas. Y este es el segundo tratado, es el segundo libro que él escribe. Hecho es la continuación del Evangelio de Lucas. Pero ya Lucas no puede hablar de nuestro Señor porque nuestro Señor ya no está aquí. Aunque Él sube, asciende a su trono, ¿verdad? Pero deja la iglesia. Pero no deja la iglesia sola, la deja llena del Espíritu Santo. Los apóstoles y los discípulos de aquella época dan el pie inicial, dan el puntapié, como dirían, ¿cierto?, los amantes del deporte, a esta nueva etapa en la vida del ser humano. Lucas era un médico, podemos conocer, ¿verdad?, un poquito acerca de la vida de este varón de Dios. Lucas fue un médico que se une al grupo del apóstol Pablo, imagínense, muchos años después de la ascensión de Cristo, muchos años después de la llenura del Espíritu Santo a los discípulos, a los apóstoles, el día del Pentateuco, ¿verdad? Perdón, el día de la llenura del Pentecostés. Ahí está. Discúlpenme ustedes por mi error. Lucas fue un médico que se unió al grupo del apóstol Pablo. Sin duda alguna que Lucas era un creyente, pero fue discipulado también y se hizo un misionero junto a Pablo. Y estuvo con él durante un tiempo, hasta que, guiado ciertamente por el Espíritu Santo, él se detuvo en la ciudad de Filipos y allí se quedó. Allí se apartó del apóstol Pablo por varios años y no se volvió a unir con él solamente hasta el tercer viaje misionero de Pablo, ¿verdad?, que fue el último viaje, y Lucas lo acompañó hasta el final de sus días. Pero en ese periodo fue donde Lucas experimentó un renacer en su espíritu. Fue en ese periodo en donde Lucas comienza a escribir el Evangelio, ese primer tratado del cual habla aquí a Teófilo, y luego también el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lo comienza, el Evangelio de Lucas lo termina en ese periodo, y el libro de los Hechos lo comienza a escribir en ese periodo, y lo continúa escribiendo junto a Pablo, amén. Y es aquí en los libros de los Hechos donde narra muchas de las historias de los apóstoles. Por eso es que el libro se llama Los Hechos de los Apóstoles. Bueno, quería introducirlos un poquito en la verdad bíblica, en la verdad teológica, para que podamos tener una mejor comprensión acerca de las cosas, de los hechos mismos, como hoy día el Señor nos lleva a este mensaje. El mensaje principal del libro de los Hechos no es dar a conocer la vida de Cristo, ni tampoco sus milagros, ¿verdad?, sino que el mensaje es el reino de Dios en la tierra, a los hombres, ¿verdad?, que es el reino de Dios, es el gobierno de Dios en los hombres. Cuando el Señor habla del reino de los cielos que ha venido, quiere decir que el gobierno de Dios, Él ha venido a gobernar nuestras vidas. Porque ciertamente usted y yo podemos llamarle al Señor Señor, pero otra cosa es que Él señoree tu vida. Podemos decir, ¿verdad?, como lo dice la iglesia generalmente en sus alabanzas o en sus oraciones, Él es el Rey de Reyes. Ok, sí, Él es el Rey de Reyes, pero que ese Rey de Reyes sea el Rey de tu vida. Él es el gobernador por excelencia. Amén. Pero que Él sea quien gobierne tu corazón, sea quien gobierne tu vida, sea quien gobierne tu hogar. Allí es donde está la diferencia, y por eso es que necesitamos el mensaje y la revelación de su palabra en nuestras vidas. Amén. Entonces el mensaje del libro de los Hechos es el reino de Dios, es decir, el gobierno de Dios en la vida de los hombres, ¿verdad? También el mensaje es la expansión de la iglesia de Cristo, y ojo, que yo hago aquí la
la salvedad, la iglesia de Cristo. Porque hoy en día vemos muchas iglesias, pero no todas son la iglesia de Cristo. Y en eso hay que recibir también testimonio y hay que recibir revelación de parte del Señor para saber quién es la iglesia de Cristo. Amén. La iglesia de Cristo habla de ese nuevo pueblo de Dios. Amén. De los hijos de Dios, pero los verdaderos hijos de Dios. Amén. Y por último, el mensaje de Hechos habla de el mensaje de la gracia de Dios, es decir, de la salvación como un regalo. Hay muchos de nosotros que aceptamos el regalo, que aceptamos el mensaje, ¿verdad? Y somos salvos, dice la palabra. Pero luego tiene que venir en nosotros también un proceso de transformación, un proceso, amén, de muerte, y para renacer a una nueva criatura y ser verdaderamente un hijo de Dios, una hija del Señor. Amén. El verso 1 y 2, los versículos 1 y 2, nos narran que este primer tratado a que se refiere el Evangelio de Lucas, ¿verdad? En donde Lucas relató la historia de lo que Jesús comenzó a hacer. Porque Jesús, mire, tenemos que entender esto, Jesús comenzó a hacer, no es que Jesús hizo todas las cosas cuando estuvo aquí, no. Solamente fue un comienzo, el comienzo de su ministerio. Y dice la palabra que el ministerio del Señor Jesucristo no tiene fin, es eterno. Esto también nos habla y nos da entendimiento que la obra redentora de Cristo no terminó con su muerte, crucifixión, ¿verdad? Y sepultura. No, fue el inicio recién de la obra de Cristo. Amén, de la obra redentora, de la obra de salvación para todos nosotros, para tu familia. Por eso es que yo quiero alentarte en esta hora que a pesar de que tengas momentos difíciles, a pesar de que quizás tú puedas estar viviendo tiempos difíciles como lo estamos viviendo en este tiempo de pandemia, ¿verdad? Tiempo de restricción, tiempo de todo tipo de cosas, ¿verdad? No pierdas tú las esperanzas porque el ministerio de nuestro Señor no ha terminado. El ministerio del Señor tiene mucho todavía por delante. Cada día el Señor está contigo. Cada día la obra redentora del Señor está viva, está vigente y aún crece y se fortalece para la gloria de Dios. Amén. Así que tenemos esperanzas, mira, que no se pueden terminar. Tenemos esperanza que vienen del Señor. Por lo tanto, no podemos deprimirnos ni que las decepciones de las injusticias que a veces podamos vivir, ¿verdad?, nos echen abajo nuestra fe. No, tenemos una esperanza viva, una esperanza eterna, porque el ministerio del Señor solamente en aquella época comenzó, pero se extiende a través de los siglos. Amén. Y va a durar toda tu vida, y va a durar toda la vida de tus hijos, y va a durar toda la vida de tus generaciones hasta que Él venga. Amén. Le da la gracia al Señor. Le dice: gracias, Señor, porque en ti mis esperanzas son inagotables. Gracias, Señor, porque en ti, Señor, mi fe, lo único que espera es poder crecer y crecer para la gloria suya. Amén. Entonces lo que el Evangelio de Lucas nos enseña, amén, es que es allí donde él relata la historia de lo que Jesús comienza a hacer y a enseñar, amén, mientras estaba en la tierra. Hechos retoma la narración, ¿verdad?, relatando lo que él continuó haciendo y enseñando a través de la iglesia, ahora aquí en la tierra, ¿verdad? El Evangelio de Lucas relata el ministerio de Cristo en la tierra, en un cuerpo físico, en tanto que el libro de los Hechos relata el ministerio desde el cielo, a través de su cuerpo espiritual, que es la iglesia. ¿Te das cuenta de lo que te acabo de decir? El ministerio de nuestro Señor es vigente, es permanente. Ahora Él nos gobierna desde el cielo. Ahora Él nos dirige desde el cielo. Ahora Él nos defiende desde el cielo. Amén. Él es la puerta al Padre. Él es nuestro juez y Él es también nuestro abogado, nuestro intercesor. Él es quien nos defiende desde allá. Amén. Y aquí, a través de la iglesia de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Amén. Por eso es tan importante estar bajo la cobertura. Por eso es tan importante permanecer
pertenecer, tener ese espíritu y esa conciencia de pertenencia, de pertenecer al cuerpo, de pertenecer a la familia de Dios, de pertenecer, amén, y sujetarse en el amor, sujetarse en obediencia, sujetarse con entendimiento, amén, relacionarse con el Espíritu Santo, poder decirle al Señor, ven Señor a mi vida, ven Espíritu Santo, enséñame más de ti, nútreme Señor, háblame, revélame tu reino, revélame las cosas Señor, santas desde tu presencia, amén. Hermoso es el Señor. Desde el versículo 3 hasta el 8, lo que hace nuestro Señor Jesucristo y lo que nos enseña este libro de los sellos y esta narración de Lucas para nuestra vida en esta hora, es que Cristo ministró a los apóstoles durante los 40 días que estuvo en esta tierra después de su resurrección. Y ninguno de nosotros sabría que Él estuvo aquí resucitado entre medio nuestro si no fuese por el testimonio de los apóstoles, si no fuese por el testimonio también de los ángeles que estuvieron también presentes en ese día. Y que déjeme decirle que también están presentes en este tiempo en la iglesia. La iglesia no podría existir, no tendría las fuerzas, porque la iglesia es el pueblo espiritual, es la familia de Dios espiritual. La iglesia no puede operar de manera natural. Amén. Podemos tener todos los recursos económicos del mundo, pero si el Señor no está en medio de nosotros, si el Espíritu de Dios no está en medio de la iglesia, y si los santos ángeles del Señor no nos acompañaran día a día, entonces la iglesia no podría existir. Por eso es que la palabra del Señor dice claramente, amén, que el Hades no podrá prevalecer contra la iglesia. Amén. Porque la iglesia no es una institución humana. La iglesia no es una institución que a un hombre se le ocurrió. Amén. La iglesia es la familia de Dios, es el cuerpo de Cristo resucitado, glorificado y gobernante desde el trono de los cielos. Amén. Entonces, pertenecer a esta familia y pertenecer a la iglesia de Cristo es algo sobrenatural, es algo de mucha bendición. Y me parece a mí muy pertinente poder enfatizar en esto porque a veces como que se nos olvida, o quizás alguno por ahí podrá darle poca estima o poco valor. Y si alguno le da poca estima o poco valor a la iglesia de Cristo, comete un grave error, comete un error tremendo. Quiere decir que quizás no ha conocido todavía el poder de Dios, no ha recibido aún el Espíritu Santo. Amén. Y por eso es que no puede ser un testigo fiel acerca del reino, acerca de la gracia y acerca del mensaje de Dios de salvación. Amén. Pero si tú has recibido al Espíritu Santo, si tú has recibido, amén, el llamado de Dios, entonces debes testificar. El mensaje del Señor siempre fue acerca del reino de Dios. El Señor les dice que se quedaran, que no se vayan, les dijo, no se vayan, sino quédense aquí. Quizás ellos, ¿cierto?, al ver a su Señor irse entre las nubes, yo sé que era algo súper sorprendente, yo sé que era algo demasiado sobrenatural, era algo que nunca ellos esperaron poder presenciar en sus vidas. Ellos vieron muchos milagros, pero algo así como esto, ver a su Señor, a su Maestro, a su amado, ¿verdad?, descender del cielo, ya era un milagro verlo resucitado. Ellos lo vieron crucificado, ellos lo vieron sepultado, pero verlo resucitado ya era algo sorprendente. Imagínense ustedes verlo ascender al cielo. Es muy natural, es muy comprensible ver la sorpresa de los discípulos del Señor. Amén. Y quizás después de esto muchos pensaban, ¿qué haremos ahora? Nos volveremos a nuestros hogares, nos volveremos a nuestras casas, seguiremos con nuestras vidas, ¿verdad?
En definitiva, volveremos atrás. Pero el Señor, antes de subir, les dice claramente, les manda. Les dice, no se vayan, sino quédense aquí. ¿Por qué? No por un sentimentalismo, sino que porque debía cumplirse la palabra. Debían cumplirse las profecías. Y las profecías decían claramente que el Evangelio, que la iglesia iba primero a ser predicada en toda Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces debía cumplirse exactamente la profecía del Señor. Amén. El Señor les dice, no se vayan, hijos, no se vayan, hijas. Porque realmente eso es lo que tú eres, un hijo, una hija de Dios. Y no te puedes burlar de tu condición, burlarte de tu condición como hijo, burlarte de tu condición cuando tus pastores te dicen, hijo amado, hija amada. Es un error. Debes comprender, se te debe de revelar el reino y tu condición de hijo, de hija del Señor. Amén. Y el Señor les dice que esperen la venida del Espíritu Santo. Juan el Bautista anunció este bautismo del Espíritu Santo. Recordemos lo que Juan dice allí en Mateo 3:11. Amén. Allí dice, yo a la verdad, dice Juan, en el Evangelio de Mateo 3, versículo 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él les bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Amén. Gloria a Dios. Qué tremendo. Ya Juan el Bautista daba testimonio. Él era profeta, ¿verdad? Él recibía la revelación a través del Espíritu. Ya daba testimonio acerca de las cosas venideras del ministerio de nuestro Señor y de cómo el Señor nos iba a hacer testigos a través de la llenura del Espíritu Santo. Y además dice, a través de la llenura del Espíritu Santo, pero también íbamos a ser bautizados en fuego. Ahora, lo que el Señor Jesucristo le dice aquí a sus discípulos es que serán bautizados en el Espíritu Santo. Él no les dice que serán bautizados en fuego. ¿Sabe por qué? Porque el bautismo en fuego todavía no ha llegado. El bautismo en fuego habla del juicio de Dios. Habla del día final. Habla del día en donde el Señor ha de volver para vida eterna o para muerte eterna. Amén. Por lo tanto, ese no era el mensaje del Señor para sus discípulos en ese momento, y no lo es hoy tampoco para nosotros. Él quiere llenar nuestras vidas. Amén. No solo bautizarnos en el Espíritu, sino llenar nuestras vidas de su Santo Espíritu para poder ser verdaderamente testigos de su amor, testigos de su palabra. Amén, testigos de Él. Ahora, los discípulos del Señor, dice aquí la palabra, debían esperar el bautismo del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo traería revelación y entendimiento a los corazones de ellos. ¿Cómo podemos ver nosotros que esa situación era real? Ellos le preguntan al Señor y le dicen, Señor, ¿será este el tiempo de la redención de tu reino aquí en la tierra? Ellos esperaban el restablecimiento de su reino de Israel terrenal como nación, ¿verdad? Ellos creían todavía que Jesús los libraría de la opresión romana. Es que habían vivido durante tantos siglos, tantas generaciones, bajo la opresión de un reino, luego bajo la opresión de otro reino, siempre en esclavitud. Lo podríamos traer a la época actual, ¿verdad? Que el mundo es gobernado por el amor a la riqueza, por el amor al dinero, por el amor a la lujuria, por el amor a los placeres, ¿verdad? Y eso provoca de alguna manera ignorancia en las mentes y en los corazones de las personas. Amén. Y provoca también revelación en contra de Dios, porque pareciera ser que Dios no está con ellos, pareciera ser que Dios no está escuchando, pareciera a Dios que Dios no existe. Pero eso no es cierto. Eso es una farsa, es una mentira, es un engaño. Amén. Es un engaño, es una esclavitud en el siglo XXI para las naciones del mundo. Y para eso está la iglesia, para librar de toda esclavitud, de toda opresión,
las mentes, los corazones de las familias, de los hombres, de las mujeres, de los jóvenes, de los ancianos, de los niños, de los adolescentes. Amén. De estas generaciones. ¿Y cómo lo podemos hacer? Siendo testigos del Señor, siendo llenos del Espíritu Santo, amén, creyendo con todo nuestro corazón, tomando la posición de hijos del Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús podemos avanzar. El Señor hará su obra, el Señor ministrará, el Señor nos dará poder y autoridad. El Señor les dijo claramente: recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces me serán testigos, amén. Estos discípulos en aquel momento no entendían las palabras del Señor, no se les revelaba, amén. Por eso es que yo les decía adelante que es tan importante poder entender el mensaje, poder entender la palabra, poder conocer más al Señor. Iglesia, en este tiempo es trascendental que usted como hija de Dios, que usted como hijo del Señor, pueda recibir el entendimiento, pueda recibir el conocimiento y la verdad. Amén. Acerca de la palabra del Señor. Pero también podemos ver aquí, en la pregunta que los discípulos le hacen al Señor, el gran amor y la gran misericordia que el Padre tiene con nosotros. El Señor no los reprende, el Señor no se enoja con ellos por su ignorancia. Por el contrario, amén, sino que les promete, dice. Les promete que recibirán poder, y les promete que en el cielo hay un lugar para ellos, y les promete que ellos se van a sentar sobre 12 tronos algún día en sus vidas. ¿Dónde les promete eso? Veámoslo. Mateo 19, 28 y 29 dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, ustedes que me habéis seguido, ¿cuántos siguen al Señor? Amén. Ustedes que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mira lo que dice el 29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, amén, recibirá 100 veces más. ¿Cuántos lo reciben en el nombre del Señor? Y heredará la vida eterna. El Señor sabía que faltaba entendimiento, el Señor sabía que faltaba comprensión y revelación. Por eso es que Él les dice, el Señor nunca ha mentido, el Señor siempre ha hablado claramente a nuestras vidas. Amén. Recibirán poder, recibirán revelación, recibirán. ¿Qué es recibir poder, pastor? Recibir poder es recibir autoridad espiritual, recibir autoridad para que ya no andes con temor sobre la vida, que no andes dudosa o dudoso sobre la vida, sino que tengas claridad. El Señor es mi Padre, yo soy su hija, yo soy su hijo, y en su nombre, amén, yo puedo lograr cosas, tendré victoria, alcanzaré victoria, amén, en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para dar testimonio, para testificar sobre el poder de Dios que está sobre nuestras vidas como iglesia, amados, amén. Cristo afirma que su pueblo tendrá oportunidad de ser salvos, incluso después de haber pecado contra el Hijo. Todos pecaron contra el Hijo, todos lo abandonaron, ninguno de ellos entendió el mensaje, ninguno, aún viendo lo sobrenatural, aún viendo los tremendos milagros, no le comprendían. Necesitaban ayuda celestial, necesitaban ayuda sobrenatural, amén, y para eso Él les enviaría al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, amén. Pero Él, aún en medio de su transgresión, en medio de nuestra transgresión, hermanos amados, Él nos habla a nosotros hoy en este tiempo. Dice que Él nos alienta al cambio de actitud. Cambien su actitud. Lo único que ustedes tienen que hacer, el único esfuerzo que ustedes deben de hacer es arrepentirse, es cambiar su actitud, es dejar de dudar, es dejar de oponerse a la verdad del Señor y comenzar a creer con todo vuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor también promete una señal. Dice aquí la palabra del Señor. Y ya tenemos esa señal entre nosotros, amada iglesia. Y es la señal de Jonás. ¿Sabe usted cuál es la señal de Jonás? Es la muerte, la sepultura y resurrección. Esa es la señal de que cada promesa del Señor, Él la cumplía. Recuerde usted que los discípulos pedían señal, que
Los sacerdotes de la época pedían señal, el pueblo pedía señal, incluso los extranjeros pedían señal que les demostrase que Él era el Cristo, que Él era el Hijo de Dios, que demostrase que lo que Él hablaba era la verdad divina. Pero el Señor les dijo: no tendréis señal sino la señal de Jonás. Y ellos ahora la veían y la sentían y la entendían, que era la muerte, la sepultura y la resurrección. Y nosotros la tenemos hoy con nosotros también, esa señal, amados hermanos. Pero no toda la familia, iglesia, no todas las familias del pueblo de Dios aceptaron el mensaje. Eso es lo más triste de todo. Amén. No todas las familias del pueblo de Dios aceptaron el mensaje de la buena nueva. Muchos despreciaron a Dios y despreciaron a su Cristo y despreciaron a su palabra, tal cual también ocurre hoy en este tiempo. Y el Señor sabía que eso iba a ocurrir. Amén. Y los discípulos en aquel momento le hablan al Señor y le piden: danos señal. Señor, ¿cómo sabremos que predicando las buenas nuevas, que predicando y dando testimonio de tu nombre, de tu palabra, de tu resurrección, Señor, la gente va a creer? El Señor no les dice que la gente va a creer, porque Él sabía que iba a ser, muchas familias lo iban a despreciar. Muchas familias no iban a querer tomar ni recibir el mensaje de la salvación. Amén. Al igual que en estos días, tristemente, lamentablemente, muchos desprecian el mensaje. Nosotros lo hemos vivido durante tantos años como pastores y como hijos de Dios, como predicadores de su palabra. Nosotros conocemos al Señor, sabemos de sus verdades, sabemos cómo Él nos ama, sabemos de los deseos del corazón de Él para cada uno de nosotros, y no podemos sino dar a conocer su amor. Pero hay mucha gente que no recibe su amor, que no quiere, que lo rechazan, porque no lo entienden, porque no dejan que el Señor los gobierne, porque no permiten que el Rey de Reyes sea su Rey, y no permiten que su Santo Espíritu llene sus vidas y les pueda revelar ese reino tan maravilloso en sus vidas. Amén. Como dice aquella alabanza que suena de fondo, no pueden experimentar ese fuego de Dios en su interior, esa transformación tan hermosa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es muy triste. Amén. Por eso el Señor les dice a sus discípulos que independientemente de que la gente acepte o no el regalo de Dios para sus vidas, la tarea de ellos, la tarea tuya, mi hermano, la tarea tuya, mi hermana, es la de ser testigos. Mi tarea es testificar. Sí, es triste. Uno se duele de que la gente no acepte el mensaje del Señor, de que la gente no se arrepienta, no cambie su actitud y que al final se rindan. Pero eso ya es un problema de Dios. Amén. El mandamiento para nosotros es ser testigos y seguir testificando y seguir hablando. Y probablemente nos van a perseguir, y probablemente se van a burlar, y probablemente muchos no nos van a aceptar, y muchos nos van a despreciar, y muchos nos van a llamar locos, y muchos nos van a llamar quizás de diferentes formas, y se van a reír, se van a burlar, pero no te rindas. Amén. Yo hoy día le hablo a los hijos, a las hijas del Señor: no te rindas, sigue adelante, sigue testificando, sigue buscando más del Señor, sigue buscando mayor revelación para tu vida en el nombre de Jesús. Dios te llama a ser un testigo. Dios te llama a ser un testigo. Amén. Esto es dar testimonio de tu fe. Amén. En Jesús. De tu fe en su palabra, en sus mandamientos. Amén. De que la gente pueda ver cómo esa palabra de Dios ha transformado tu vida, cómo esa palabra de Dios ha bendecido tu vida, de cómo la palabra del Señor ha sanado tu vida. Amén. Comenzarás por tu casa, dice el Señor, y luego hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos de ustedes aceptan ese llamado del Señor a ser testigos fieles? Sí. Amén.
Los discípulos en aquel momento no entendían, tenían miedo, tenían dudas en su corazón, porque aún no se les revelaba. Pero el Señor les dice: no se vayan, esperen, aguarden, porque yo cumpliré mi promesa, y entonces conocerán la verdad, y esa verdad los hará libres, y entonces me serán testigos. Amén. No hay forma de testificar si no con la llenura del Espíritu Santo. No hay forma de testificar si no es con su ayuda, amados hermanos. Amén. Acércate a Él, clámale a Él, llámalo a Él y dile: Señor, Espíritu Santo, ven a mi vida. Espíritu Santo, ven a mi hogar. Espíritu Santo, ven a mi esposo. Espíritu Santo, ven a mi familia, Señor. Ven a mi hogar. Ven, Señor, a mi casa. Espíritu Santo, ven a mis hijos. Señor, revélanos tu reino. Revélanos tu palabra, revélanos, Señor, ayúdanos, Padre, sé en nosotros, Señor, para poder testificar de ti con autoridad, con revelación, en el nombre de Jesús. Amén. Esa es la única manera posible, amada iglesia, la única manera posible. Dice la palabra aquí que en el verso del 9 al 11, dice que luego nuestro Señor Jesucristo, el Señor es alzado al cielo. Amén. Y los discípulos sorprendidos quedan mirando hacia el cielo. ¿Y sabe por qué es relevante este hecho puntual? Porque muchas veces la iglesia del Señor no hace otra cosa sino estar como hipnotizado mirando hacia el cielo y esperando que todo venga del cielo. Esperando a que el Señor un día vuelva, como Él lo promete en las profecías, ¿verdad? Montado sobre ese caballo blanco, con la espada de fuego en las manos, ¿verdad? Y con los millares de legiones de ángeles junto a Él. Pero yo quiero decirle, hermanos amados, que ese día no es el día de la salvación. Hoy es el día de la salvación. Ese día que muchos esperan es el día del juicio. Amén. Tú no puedes estar ahí sentado mirando hacia el cielo. Amén. Desperdiciando tu vida. Sí, tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios. Pero en ese momento entendamos, dice la palabra que por última vez en la Biblia, amén, hacen su aparición los ángeles del Señor para decirles a sus discípulos que no sigan en esa posición, que no sigan con esa actitud de incredulidad, de sorpresa ante lo que el Señor está haciendo, que de una vez por todas entendamos que nuestro Dios es un Dios sobrenatural, un Dios sobrenatural, todopoderoso. Amén. Es el Dios creador de todo lo visible y lo invisible, de todo este universo y aún de lo que está sobre este universo, que es el cielo de los cielos de los cielos. Amén. Que su reino es eterno y que la iglesia es eterna. Y que tú y yo, amados hermanos, somos eternos en Cristo Jesús. Que tu familia está destinada para ser gran bendición sobre toda esta tierra. Amén. Pero que tienes que creer, que tienes que dejar de lado tu pasividad y tu incredulidad. Amén. Los ángeles le preguntan a los discípulos y le dicen: ¿por qué están mirando al cielo? Hoy día a lo mejor ellos nos están preguntando a través de la palabra: ¿por qué sigues mirando al cielo? ¿Por qué sigues dudando? ¿Por qué estás sorprendido aún de las cosas sobrenaturales? Si aún no has visto nada. Ahora soy yo quien te quiere usar, dice el Señor. Ahora yo quiero usar tu vida. Ahora yo quiero usar tu mente. Ahora yo quiero usar tu corazón. Ahora yo quiero usar tu testimonio. Gloria a Dios. Le dicen: Él volverá. Pero ahora ustedes deben prepararse para comenzar a testificar de Él aquí en la tierra. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Ese fue el último mandamiento que el Señor entregó a sus discípulos y a la iglesia. Serán testigos, primero en Jerusalén, luego en Judea, y luego en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Serás testigo, amado hermano. Serás testigo, hermano, amada hermana. Primero en tu corazón, primero en tu casa, primero con tus hijos, luego con tu gente, con tu familia, luego en tu barrio, luego en tu ciudad y hasta lo último de la tierra. Pero hay un orden que hay que cumplir. Amén.
Recibirás poder, recibirás autoridad, recibirás revelación cuando seas llena del Espíritu Santo. Cuando seas lleno del Espíritu Santo. Amén. Sean mis testigos, dice el Señor. Testifiquen de mí, de mi palabra, de las buenas nuevas de salvación y del reino de nuestro amado Padre Celestial. ¿Quiénes deben ser testigos? Todos debemos ser testigos. Lo que acabamos de leer en esta mañana concluye y dice así el verso 12 al 14. Entonces, dice, los discípulos escucharon la voz, recibieron el mandamiento y dice que se volvieron a Jerusalén. Ellos podían irse a diferentes ciudades, pero se sujetaron en obediencia, creyeron la palabra y esperaron la promesa. Ellos deben haber dicho, bueno, no por nada hemos sido testigos de estas cosas sobrenaturales y maravillosas. Amén. Ahora vamos a demostrar nuestro amor a nuestro Señor Jesucristo y nos vamos a sujetar en obediencia y vamos a hacer todo lo que su palabra dice. Aún no entendemos, pero Él ha prometido que nos traería entendimiento. Amén. Y dice su palabra que volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto, subieron al lugar y esperaron allí y oraron y clamaron al Señor. ¿Quiénes? Todos los discípulos, dice aquí. Amén. Moraban allí Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Pero no solo ellos, dice que también con todos estos que estaban perseverando unánimes en oración y en ruego, también estaban las mujeres de ellos, estaban las esposas de ellos, estaban los hijos de ellos, amén. Estaban todos los discípulos allí, todos los que creyeron en su nombre, todos los que vieron sus obras, todos los que lo amaron, todos los que fueron sanos, todos los que fueron salvos, recibieron el llamado del Señor, dice la palabra. Y aún las mujeres, y aún dice con María, la madre de Jesús, también fue su discípula. Y dice aquí, también sus hermanos, los hermanos de Jesús terrenal, los hijos de María, los hijos de José, también se hicieron discípulos. Ellos no dijeron en su corazón, este es solo mi hermano, no. Ellos conocieron, ellos creyeron, amén, que Jesucristo era el Señor. Humildad hubo en ellos. Y seguramente la madre también a ellos los ministraba, amén. No sean soberbios con su hermano, Él es el Señor, Él es distinto, Él nos está llamando, amén, a servir a nuestro Padre, en el nombre de Jesús. Iglesia, el llamado de hoy es a ser testigos, amén, testigos de nuestro Señor, testigos de nuestro Dios, testigos, amén, de nuestro Padre y testigo de nuestro Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso es ser la iglesia. Ser la iglesia no es solo pedir una bendición. Ser la iglesia no es solo pedir por una sanidad. Ser la iglesia no es solo esperar que una puerta se abra. No. Esas cosas vendrán como añadidura, dice la palabra del Señor. Pero ahora tú tienes que ser una testigo fiel. Ahora tú tienes que ser un testigo fiel. Y comenzando por tu casa, comenzando con tus hijos. ¿Cuántos de ustedes tienen a sus hijos conectados hoy día escuchando el mensaje de la palabra del Señor? ¿Cuántos de ustedes tienen a sus hijos levantando sus manos y dándole la gloria al Señor? ¿Cuántos de ustedes no se avergüenzan de que sus hijos les vean adorando al Señor? Amén. De que sus padres los vean a ustedes adorando al Señor. De que su esposo, de que su esposa los vean a ustedes alabando y diciéndole, sí, Señor. Amén. Yo soy tu hija, yo soy tu hijo, Señor. Y yo te serviré, Padre. Y yo te alabaré, Señor. Y yo daré testimonio de ti, de tus palabras, de tu salvación, de tu amor sobre mi vida. Amén. ¿Cuántos dan testimonio hoy día? ¿Cuántos testigos fieles hay en el nombre del Señor? El poder de Dios se desatará sobre tu vida. Recíbelo en esta hora, en el nombre de Jesús. El poder del Señor se desata sobre tu vida si tú crees, si tú te rindes, si tú te haces una testigo fiel, si tú mismo haces de ti un testigo fiel, amén, del amor y de la gracia y de la palabra y de la redención y de la salvación y del buen mensaje, amén, de nuestro amado Cristo Jesús. Testifica con la palabra, testifica con tu actitud, testifica, amado hermano, con tu testimonio de vida. Testifica como hombre, testifica como mujer, testifica como hija de Dios, como hijo de Dios, para la gloria de nuestro Padre. En el nombre de Jesús, yo te invoco en esta hora, amén,
Yo te invoco y te llamo en el nombre de Jesús a que esperes la llenura del Espíritu Santo, porque Él te va a bendecir, porque Él te va a dar todo lo que tú necesitas. Él te abrirá tu entendimiento aún más de lo que ya lo ha hecho. En el nombre poderoso de Jesús, porque Él nos ha llamado, amada iglesia, a ser sus testigos. En el nombre de Jesús. Padre, bendigo a tu iglesia, bendigo a tus hijos, bendigo a tus hijas, Señor. Yo te ruego, Espíritu de Dios, ven, Señor, desciende una vez más, Padre, y ve sobre cada uno de ellos, Padre. Tú conoces cada corazón, tú conoces cada vida, Dios amado. Señor, yo te ruego, amado Padre, yo te ruego, amado Señor, hermoso Espíritu de Dios, Señor, todopoderoso, Señor, ayúdales, Padre, que toda duda se disipe en sus corazones, Padre. Que todo temor se vaya de sus vidas, Señor. Ayúdalos a cambiar, Señor, su carácter. Ayúdalos, Espíritu Santo, a recibir tu revelación, a recibir desde lo alto ese poder, esa autoridad, Señor, la única que nos puede ayudar y que nos ayuda a diario, Dios amado, a perseverar y a seguir adelante para dar testimonio, Señor, para testificar de tus grandezas, Padre, en el nombre de Jesús. En este día y a esta hora, Señor, yo bendigo tu nombre, Señor, y declaro tu palabra, Señor, en cada vida y en cada corazón que la recibe hoy, Señor, desde todos los rincones de esta tierra, de todas las ciudades, Señor, de esta nación y de todas las naciones de este mundo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Tu palabra traspasa fronteras, tu palabra traspasa corazones, tu palabra traspasa hasta lo más profundo de cada ser, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ve, Señor, ve, lleva tu palabra, lleva, Señor, tu poder, lleva, Dios Todopoderoso, Señor, tu gloria a cada vida, Dios amado, a cada familia, a cada hombre, a cada mujer, a cada hijo, a cada hija, a cada padre y madre, a cada hogar, Señor. Glorifícate, Dios Padre, lleva tu poder, lleva tu presencia, trae esa llenura tuya, esa revelación, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Te alabamos, Padre, te adoramos en esta hora, bendito Señor. Señor, usted conmigo, con nosotros está en esta hora, Señor. Bendecimos su nombre, amado Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es, Señor. Se haga tu voluntad aquí en la tierra, Señor, así como en el cielo. En ese cielo maravilloso, ese lugar, esa morada de Dios que nos espera a cada uno de nosotros y a cada uno de nuestros hijos y a nuestras generaciones. Señor, damos gracias por este tiempo hermoso en tu presencia. Yo te doy gracias, Dios, por la palabra que nos has entregado hoy, Espíritu Santo. Sigo orando, Dios amado, y clamando porque tu presencia llene las vidas de cada uno, Señor. Cada día, Padre, cada día, Señor. Les bendigo, amada iglesia. Les bendigo con toda bendición. Amén. Espero que hayan tenido días hermosos. Espero que hayan podido compartir junto a sus familias, ¿verdad?
pero también espero que podamos ser testigos de nuestro amado Señor. Amén. Muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo hermoso, este tiempo de bendición, ¿verdad? En la presencia del Señor. Y mire, quiero desearles que cada uno de ustedes tenga una muy hermosa y bendecida semana. Amén. Que todas las familias del Israel de Dios, que cada hijo, que cada hija de Dios que se conecta con nosotros, amén. Sé que hay a veces personas de otras congregaciones también escuchándonos, recibiendo un poco del mensaje de la palabra. Así que también les bendecimos, les abrazamos con mucho amor, con mucho cariño. Amén. Y que sean muy, muy bendecidos, muy bendecidas sus vidas, sus congregaciones. Amén. Sean todos muy, muy bendecidos. Amén. Que tengan un día de descanso y día de relajo. Y que también sepan que en su interior está allí fluyendo la presencia del Espíritu de Dios para que seamos testigos. Amén. Mis hermanos amados, que tengan una excelente semana, una muy, muy bendecida semana. Esta semana que ya comienza hoy, ¿verdad? Las fiestas ya de independencia se terminan y continúa la vida, continúa el trabajo, continúan los estudios, continúa, ¿cierto?, también nuestra vida de fe, nuestra búsqueda de la presencia de Dios, nuestra búsqueda, Dios amado, del entendimiento y de su palabra, ¿verdad? Y bueno, eso, mis amados hermanos, sepan que nos tenemos los unos a los otros y que, como decía el Salmo 112 al comienzo, somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque honramos al Señor, porque tememos a su nombre, porque le bendecimos, porque nos hacemos sus hijos, porque queremos recibir su revelación y ser testigos de Él. Amén. Nuestras descendencias están aseguradas, nuestros hijos están bendecidos, estamos bajo la cobertura del Padre, estamos bajo esta cobertura de Dios. Amén. Así que seamos todos muy, muy bendecidos. Les recuerdo y les invito para este día miércoles a las 19 horas, bien, un tiempo de bendición, un tiempo de milagro. Nuestra pastora Elizabeth va a estar trayéndonos la palabra ungida de Dios, ¿verdad? Sobrenatural y de mucha bendición para todos nosotros. Así que les invito a toda la familia del Señor a juntarnos nuevamente este día miércoles a las 7 de la tarde, hora de Chile, para recibir una gran, gran bendición de parte de nuestro amado Señor. Amén. Sean todos muy, muy bendecidos. Que Dios les bendiga. Muy buenas tardes, amada iglesia. Alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú existe libre en una cruz. Te exaltaré y mucho adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas en su nombre. Libre soy, ¿cuántos son? Me hiciste libre, yo puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, yo puedo gritar que libre soy. ¿Cuántos son libres? Alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, de día y noche adoraré, que libre soy en ti. Eres todo mi vivir. ¡Ale, las cadenas! Las cadenas fueron rotas en su nombre. Amén. Vamos a vencer con la ayuda de Dios en el nombre de Jesús. Muy linda semana para todos.
Besito para todos mis niños preciosos, niñas hermosas, hijos e hijas del Señor. Sean todos muy bendecidos. Amén. Muchas felicidades. Que tengan unas hermosas semanas.